¿Qué onda con las relaciones? Entonces vamos a grabar en esta ocasión pues les voy a compartir un tema. ¿Alguien sabe cómo se llama el tema de hoy? Así como por chisme, curiosidad. ¿Sí vieron el flyer? ¿Sí saben cómo se llama el tema de hoy? Entonces, si por ahí alguien se lo prendió. No eres tú, soy yo. Oh, totalmente. Y cuando lo escuchamos, se escucha una frase así como bien poderosa, ¿no? Algunos por ahí nos sentimos bien identificados, por ahí algunos como que hemos dicho esta frase de no eres tú, soy yo, o bien, si no te tocó decirla, déjame decirte que a lo mejor es de los que te han dicho esta frase y es de las frases que duelen, ¿no? Entonces, hay tres frases que duelen mucho. Una primera frase que duele y nos saca de onda en una relación cualquiera de matrimonio, noviazgo, amistad, es tenemos que hablar. Es una primera pregunta, primer cuestionamiento, así frase que nos llega es, tenemos que hablar, ¿no? Pero también, aparte de eso, hay una segunda frase que es, no eres tú, soy yo. A ver, todos prendemos el micrófono por ahí, decimos en voz alta, una, dos, tres, no eres tú, No soy yo. Soy yo. una vez más, una, dos, tres, no eres tú, Tú, soy yo. soy yo. Sas. Y vamos a comenzar con esto. Le decimos al Señor que Él hable en esta hora. Señor, gracias te damos por este tiempo tan especial que podemos estar aquí. Gracias por esta reunión. Yo te pido que tú hables, Señor, a través de mis labios, de mi boca. Úsame, Señor, para transmitir lo que tú quieres y no lo que yo quiero transmitir, Señor. Aún con palabras sencillas, aún con 5 minutos, 10 minutos, pero que seas tú hablando a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Te pido, toma el control y que los que estamos aquí, Señor, salgamos llenos de tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Entonces el tema se llama no eres tú, soy yo. Y yo creo que es de las frases que muchos nos sentimos identificados quizás. Pues en ocasiones, ¿qué significa esta frase? Alguien que me diga más o menos como para ustedes, ¿qué significa esta frase o en qué momento lo han utilizado? Por ahí veo a Carla. Carla, ¿alguna vez has utilizado esta frase, no eres tú, soy yo? Me lo han dicho. Ok, bueno, eres parte de los de acá del equipo, no te preocupes. Pero como que, ¿qué se te viene a la mente con no eres tú, soy yo? ¿Qué crees que signifique esa frase? Pues cuando una persona, un novio, por ejemplo, o sea, como quiere desligarse de una relación, ¿no? Y para que no te sientas culpable, como que te dicen, no eres tú, soy yo. Totalmente, y hay veces que sí somos nosotros, ¿no? Hay veces que sí es, pero también hay veces en las cuales la frase, pues, no tiene tanto que ver con otra persona, y lo vamos a ir viendo. Por ahí, Abdiel, que te ves como experto en el tema de galanería, todo esto, que para ti, como, ¿qué significa no eres tú, soy yo? ¿Qué significado podría tener? Podría ser como, tú estás bien, pero no es lo que estoy buscando, no es lo que me gusta, no es lo que quiero. Algo así. Totalmente. Pues fíjense que esta, gracias César, gracias Carla, es de las frases, como les digo, de las más impactantes, porque en ocasiones esta frase, a lo mejor hay veces que tiene que ver con otra persona, pero hay momentos en los cuales sí tiene que ver con nosotros. Entonces ahí dile al que está al lado de tu ahí vecino de ventanita, dile, si te están hablando a ti, este mensaje también es para ti, entonces pon atención, ¿no? Entonces no eres tú, soy yo. En ocasiones cuando estamos en una relación, sea de amistad o sea de noviazgo, suele suceder que nos sentimos incómodos. De repente decimos, es que resulta que yo pensé que a lo mejor era diferente, o resulta que yo me sentía bien, pero ahora ya no me siento bien. Al inicio pues era súper bien todo, pero ahora ya no me siento cómodo, ya no me siento cómoda, ya no estoy bien emocionalmente, me siento inestable, me siento inseguro, insegura. Y entonces lo que hacemos es, pues, ahora ahí viene la tercera frase que nos duele a todos, ¿no? Tenemos que tomarnos un tiempo. Y en ocasiones ni eso decimos y nos alejamos. Digo, aclaro, no es una invitación para que te quedes ahí donde te tratan mal, donde ni regreses con tu ex, no, sino que entendamos que en ocasiones el detalle no, ni siquiera tiene que ver con la otra persona, hay veces, en ocasiones no tiene que ver tanto con la inestabilidad, en ocasiones el problema de esta frase es que tiene que ver con nuestro corazón. ¡Sas! En ocasiones nos damos cuenta, si analizamos nuestras relaciones, analizamos nuestras amistades, que en cada una de las relaciones que hemos tenido nos hemos sentido inestables.
Y en cada una de las relaciones nos hemos dado cuenta que a lo mejor la otra persona no es como esperamos. Y ahí es cuando estamos hablando no solo de una inestabilidad emocional, no solo de algo, a lo mejor una inseguridad, estamos hablando de cuestiones del corazón. Y déjame decirte algo, cada uno de nosotros tenemos un corazón. Entonces cada uno de nosotros podemos enfrentar cada una de estas cosas. Entonces, ¿cuáles son esas cosas del corazón? Esas cosas del corazón en ocasiones que nos llevan arrastrando, que vamos arrastrando a lo largo de nuestras relaciones, nuestras amistades, se les puede conocer como heridas del corazón. ¿Y qué son esas heridas o cuestiones del corazón? Esas heridas o cuestiones del corazón en ocasiones son creencias. Creímos que una relación de amistad, una relación de noviazgo tenía que ser de cierta manera, y entonces como no era de cierta manera, ahora ya como que chocamos y nos sentimos incómodos porque no estamos recibiendo lo que esperamos. En ocasiones esa cuestión o herida del corazón tiene que ver con vivencias, ¿no? Entonces hemos pasado tantas situaciones difíciles, tantas rupturas en nuestro corazón, que ahora ya nos encontramos tan lastimados que cuando viene una persona, una relación, una amistad que nos duele, no podemos estar tranquilos. Y entonces puede ser, esa herida puede ser creencias, puede ser vivencias, pero también puede ser lo que aprendí en casa, o en el ambiente donde me rodeo, con quienes me rodeo, a lo mejor con el grupo de amigos, a lo mejor con mi familia, a lo mejor con mis tíos, con mis abuelos. Vi que las relaciones eran de cierta manera y eso pues me lleva a creer, a pensar que pues todo tiene que ser de esa manera, pero lo que en realidad escondemos son cuestiones del corazón. Y aguas cuando hablamos del corazón, porque la Biblia le da tanta importancia al corazón que vamos a ver montonal de versículos. Cuida tu corazón, del corazón salen los malos pensamientos, donde está tu tesoro, está tu corazón, y tan importante es el corazón que hasta la palabra nos empieza a hablar de principios y nos empieza a hablar hasta de historias que nos enseñan sobre el por qué cuidar nuestro corazón de todas esas heridas en nuestras relaciones y principalmente en nuestra relación con el Señor. Hasta ahí vamos claros más o menos que en ocasiones no se trata de la otra persona, en ocasiones no se trata solo de una inestabilidad, se trata también de la cuestión más central, más interna que es nuestro corazón. Sí vamos ahí entendiendo un poquito, porque ya vamos a entrar en materia por aquí, y vamos a empezar con una historia que nos habla un poquito acerca del corazón. Y entonces por aquí, no sé, Mari, si puedes ayudar a leer con voz fuerte esta historia que ya todos se saben, es la que todos se saben por ahí, la que nos decían en las escuelitas. Entonces, Mari, ¿nos puedes leer esta historia? Mari Esquivel. Ok, a ver, hago un poquito más grande la letra. Listo. Jonás 1, volví a ser pequeño. Perdón. Capítulo 1, del versículo 1 al versículo 3. Jonás huye de Jehová, dice la palabra de Dios. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Gracias, Mari. Por ahí vamos a analizar esa historia y vamos a entender un poquito que en parte es, aunque no sé si la frase, es un poquito esta frase de no eres tú, soy yo. Vamos a entender un poquito, ¿no? Jonás, ¿quién era? Era un profeta. Y un profeta se encargaba de revelar lo que venía del corazón de Dios. Es decir, la función de un profeta, así como el día de hoy, ahí en algunas iglesias se manejan los profetas, inclusive vemos ese don, ese ministerio. Entonces vemos que un profeta era aquella persona que era la boca como de Dios. Es decir, no era la persona la que hablaba, era Dios quien hablaba a través de la persona. ¿A quién le hablaba? A quien Dios quería. ¿Qué le hablaba? Lo que Dios quería. Es decir, no se mandaba solito, Dios lo mandaba a hablar lo que él quería. Un obrero, ¿qué es lo que hace? Un jornalero, trabaja en el campo. ¿Qué hace un agricultor? Trabaja con los cultivos. ¿Qué hace un albañil? Pues trabaja en la construcción de casas. Pero en el caso de Jonás no era un albañil, no era un obrero, era un profeta. Es decir, había un llamado y un propósito claro y específico para él, como tú y yo tenemos un propósito específico y claro de parte del Señor desde antes de nacer.
Dios implantó un propósito en ti y en mí aún desde antes de nacer. Ese lugar donde estás, en tu empresa, en tu trabajo, haciendo tu servicio social, ese lugar es un lugar de propósito que Dios tiene para ti. Entonces vemos que Jonás cargaba un propósito, tenía un propósito de parte de Dios. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? El problema no era la comunicación que en ese momento tenía Jonás con Dios, porque conocía la voz de Dios, conocía el propósito. El problema era que había algo en Jonás que no le permitía cumplir ese propósito y que lo llevó a alejarse de la presencia de Dios. Para entender un poco ese contexto, eso que había en el corazón de Jonás, vamos a entender un poquito la historia. Resulta que en aquel momento ya estaban las tribus separadas, el reinado de Israel. Por un lado estaba la tribu del norte, por otro lado el reinado del sur, y entonces había separación. Pero también había ejércitos que venían y los esclavizaban, los llevaban de un lado para otro, los hacían como querían, porque ellos hasta cierto punto se habían apartado del Señor un poco. Entonces, ¿qué es lo que sucedió en la historia? Que había un ejército que se llamaban los asirios. Si leemos 2 de Reyes capítulo 17, vamos a entender un poquito la historia, cómo vinieron los asirios, llevaron a la tribu del norte, o el reinado del norte, a Israel, a las 10 tribus, y se los llevaron a Babilonia. Los cambiaron de lugar, los sitiaron, les cambiaron todo, y ahí donde ellos vivían, que era la capital en Samaria, llegaron a vivir otros habitantes. Y entonces vemos que de alguna manera pues los asirios no eran los mejores. Añade además de eso, eran personas idólatras que no servían a Dios. Entonces había como una situación rara, difícil. Ahora parte del contexto de Jonás es que Jonás se encontraba también en un tiempo en el cual la creencia era: si tú no sirves al Dios de los ejércitos, entonces eres el más pagano, estás perdido, estás al infierno, y solamente nosotros que servimos al Dios, ¿verdad? Más o menos los servimos, somos los que pues merecemos ese seguimiento, ese amor de Dios. Entonces todos los demás pues ya no. Como muchas veces decimos el trabajo, ¿no? Pues yo creo que yo sí merezco a Dios y tal persona, pero este compañero de trabajo yo creo que no merece a Dios porque le ha fallado, porque es así, no. Entonces Jonás tenía parte de esa creencia en su corazón, en su contexto quizás, de que toda aquella persona que no servía a Dios, pues era el enemigo de Dios. Entonces estaba ese contexto, estaba las experiencias previas de que el ejército de Israel había sido pues destruido prácticamente, alejado de ahí de su territorio a causa de los asirios, y ahora añádele que Dios manda a predicar a Jonás a Nínive. Y pregúnteme, ¿quién era Nínive? Nínive era la capital de los asirios. Es decir, era un lugar donde estaba el enemigo. No era cualquier zona, era la zona principal donde había mucho comercio, había mucho de todo, pero sobre todo había mucha maldad. Dice la palabra de Dios que en aquella gran ciudad había maldad. Había pues quizás un desagrado total a Dios, había idolatría, había pecado. Entonces no era la mejor ciudad. Y entonces aquí vemos cuando Jonás entra en un choque. Y este choque no lo lleva a alejarse del propósito de Dios, porque aun cuando iban en la nave a Tarsis, dice la palabra de Dios que estando ahí, las personas, los que iban en el embarque, creyeron en Dios, inclusive en medio de la tormenta. Es decir, Jonás seguía cargando un propósito de parte de Dios, aún donde estaba. ¿Qué es lo que pasaba en Jonás? No era que Jonás estuviera huyendo del propósito de Dios, porque Jonás conocía el propósito de Dios para su vida. Jonás conocía para qué había sido llamado, sino que evitó exponer sus heridas, su corazón, su molestia, su coraje, su odio, todo lo que había en su corazón, las creencias, las experiencias, todo lo que lo estaba lastimando, decidió evitarlo. ¿Y cómo lo evitó? Huyendo de la presencia de Dios. Aguas, hermano y hermana, cuando a causa de una herida en nuestro corazón, cuando a causa de algo que hay en nuestro corazón, nos empecemos a alejar del Señor. Eso fue lo que sucedió con Jonás. Había esas heridas en su corazón. No era que no quisiera cumplir un propósito. Si Dios lo hubiera mandado a otro territorio, créeme que hubiera ido. Pero se trataba del enemigo. Se trataba de aquel que no se podía perdonar, de aquella nación imperdonable.
qué es lo que había, creencias, experiencias y hasta evidencias, porque la verdad los asirios no eran los mejores. Entonces Jonás no huyó del propósito de Dios, sino que evitó exponer sus heridas. Muchos de nosotros no es que no queramos servir a Dios, mi hermano, mi hermana. Muchos de nosotros no es que no siga ardiendo en nuestro corazón ese fuego por servir a Dios en nuestro trabajo, en nuestra familia, sino que aún hay cosas en nuestro corazón que nos impiden inclusive poder avanzar. En ocasiones en nuestro corazón, ¿qué puede haber? Puede haber culpa, porque le fallamos al Señor, porque no hicimos lo agradable delante del Señor, y a causa de eso no podemos estar cerca de la presencia del Señor, del corazón de Dios, porque nos sentimos indignos. Muchos de nosotros quizás cometimos cosas en nuestra vida, le fallamos a nuestra familia, fallamos a la iglesia, y eso nos llevó a alejar de la iglesia, del servicio de Dios, de todo, pero sobre todo el corazón de Dios. Muchos de nosotros nos sentimos heridos por nuestra iglesia, por algún hermano, alguna hermana que amamos, respetábamos y habló mal de nosotros, por alguien del ministerio, por Isra, por causa de la célula, por alguien del ministerio que nos dañó nuestro corazón o por el cual nos sentimos heridos. Y no es que no queramos servir al Señor, es que hay esa herida de falta de perdón en nuestro corazón. Y a causa de esa herida nos vamos alejando poco a poco del corazón de Dios. Y tengo una frase por aquí: cuando no dejamos que Dios trabaje con nuestro corazón, permitimos que nuestras heridas y emociones nos alejen de su presencia. Una vez más, cuando no dejamos que Dios trabaje en nuestro corazón, permitimos que nuestras heridas y emociones nos alejen de su presencia. El día de hoy, quizás tú que estás aquí, muchos de los que estamos aquí, hemos estado alejados del corazón de Dios a causa de lo que vivimos, a causa de esas heridas, pero te voy a decir algo: Dios está interesado en trabajar esas heridas, Dios está interesado en trabajar esas cosas en tu corazón, Dios está interesado en trabajar eso como parte del propósito que tiene para tu vida, para mi vida, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestras amistades, en nuestra relación futura de noviazgo y de matrimonio. Dios está interesado en trabajar esas heridas y no que sigamos arrastrándolas. ¿Qué heridas puede haber? Les decía, la culpa. Puede haber una herida a causa de que quizás de pequeños no tuvimos el dinero suficiente. El día de hoy, ¿cómo nos esforzamos por tener dinero? No es que el dinero esté mal, pero en ocasiones se convierte en nuestro Señor, en nuestro tesoro. Muchos de nosotros de pequeños o durante todo ese tiempo o en las amistades en las que hemos estado o en el lugar donde estamos, no hemos recibido esa atención de las personas o ese cariño, y el día de hoy hay esa herida en nuestro corazón y nos cuesta mostrar el amor a las personas, nos cuesta mostrar la atención a las personas porque es algo que no hemos recibido, que no hemos sanado en nuestro corazón. Muchos de nosotros seguimos luchando con nuestra autoestima porque quizás no es algo que hemos trabajado y nos cuesta mantenernos firmes cuando vamos a predicar a alguien, cuando vamos a servir al Señor, y entonces se habla de nosotros. Muchos de nosotros tenemos problemas de inseguridad o problemas de falta de perdón. La palabra nos enseña que es tan importante trabajar tu corazón y mi corazón, que inclusive dice, sobre toda cosa que tú guardes, dice, guarda tu corazón. Es tan importante el corazón, ¿por qué? Porque de él mana la vida. Y dice más versículos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Otra parte en Ezequiel 36:26, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Nos habla de un nuevo corazón, nos habla de la importancia que para Dios tiene tu corazón y mi corazón. Si quizás pensabas que no es importante, déjame decirte que para el Señor importa tu corazón y mi corazón. Pero sabes, muchas veces la forma en que Dios trabajará en nuestras heridas será enfrentando aquello que no estamos permitiendo sanar. En el caso de Jonás, ¿qué fue lo que pasó? El Señor lo mandó con el enemigo. El Señor lo mandó con aquella persona, con aquel grupo de personas, con aquel reinado imperdonable. ¿Por qué? Porque Jonás tenía que trabajar su corazón. Porque inclusive Jonás se quejaba y decía: Señor, yo sabía que tú los ibas a perdonar, por eso yo no quería venir, preferiblemente que se perdieran, pero yo no quería venir. ¿Por qué? Porque tú ibas a amar a aquel que no merecía, te ibas a mostrar perdón a aquellos que no lo merecían. Había una herida que tenía que trabajar el Señor. ¿Cómo? Enfrentándola a través de aquello que lo lastimaba. Muchas veces el Señor te va a poner a aprender a perdonar con aquella persona que es difícil perdonar.
Muchas veces Dios te va a poner a trabajar esa parte de tu corazón, de ese deseo económico de crecer, a través de llevarte un momento en el cual no te queda la economía, no te queda tu puesto de trabajo, te queda creerle al Señor en todo momento. Muchas veces Dios te llevará a un momento en el cual te vas a quedar solo, para que entiendas o entendamos que no eran las amistades que teníamos las que nos daban autoestima, era la identidad que teníamos en el Señor la que nos daba una seguridad, porque el Señor da seguridad. Entonces muchas veces el Señor nos va a llevar a través de situaciones en las cuales vamos a enfrentar aquello que nos duele, para poder pulirnos y trabajar eso en nosotros. Y un último punto para ir terminando: antes de Dios llevarte a cumplir un propósito en otros, te llevará a cumplir un propósito en ti. Mi querido hermano, antes de que Dios te lleve a tu trabajo a compartir, a tu familia a compartir, primero va a empezar a trabajar eso en tu corazón. ¿Por qué? Porque eso que hay en nuestro corazón, esas heridas, esa falta de perdón, esa falta quizás de autoestima, esa inseguridad, nos puede llevar a alejarnos no del propósito, sino de la presencia de Dios. Entonces, antes de Dios llevarte a cumplir un propósito en otros, te llevará a cumplir su propósito en ti. Vamos a abrir nuestro micrófono y decirle en voz alta, quienes quieran, quienes puedan. A las 3 decimos esta frase: 1, 2, 3. Antes de Dios llevarte, por ahí no sé si lo quieran comentar. A ver, por ahí, 1, 2, 3, abrimos nuestro micrófono. 1, 2, 3. Antes de Dios llevarte a cumplir un propósito en otros, te llevará a cumplir su propósito en ti. A ver, César, no sé si por ahí estés. Abdiel, ¿quieres leer esta frase? ¿Qué es lo que nos dice esta frase así en voz potente? Antes de Dios llevarte a cumplir un propósito en otros, te llevará a cumplir su propósito en ti. Amén. Jim, no sé si estés por ahí, Jim, ¿nos oyes a leer esta frase así con voz alta? Si no está Jim, sería... Sí, Jim. Antes de Dios llevarte a cumplir un propósito en otros, te llevará a cumplir su propósito en ti. Ok, no sé si por ahí esté Suri. Suri Olmos. Y si no está Suri, pues está por ahí Pedro. Sí, aquí estoy, pero ¿qué pasó? Perdón. Si puedes leer la frase por aquí. Ah, claro que sí. Es que habías dicho que la leyéramos todos juntos. La leí, pero está bien. Okay. Antes de Dios llevarte a cumplir un propósito en otros, te llevará a cumplir su propósito en ti. Amén. Entonces, antes de llevar Dios a cumplir un propósito en otros, primero Dios quiere trabajar contigo y conmigo, quiere trabajar nuestro corazón. Y sabes, el día de hoy quiero preguntarte, ya para ir terminando, te vamos a hacer una oración, ¿cuál es la herida que dejarás que el Señor sane el Señor en tu corazón? Te voy a decir algo, y aquí entre amigos, en confianza, por mucho tiempo, de las heridas más grandes que a mí me costaron, es la vergüenza. O por ejemplo, también era el hecho de la autoestima, o era el hecho de la seguridad, inclusive de quién era yo, qué tan importante era yo, mi valor para el Señor. Pero ahora que he tratado, sigo luchando en ocasiones contra Dios, pero a Dios nunca le podemos ganar. Entonces, aun cuando en ocasiones me he resistido, el Señor ha ido trabajando cada una de las cosas. La vez pasada le decía a mi hermano Josué, es que yo sé y me he dado cuenta que las cosas que más me han costado son las que tienen que ver con mi corazón. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos luchando con esas cuestiones? No es que no sepamos que Dios tiene un propósito, Luis, no es que Dios no tenga un propósito para ti, Carla, César, Nayeli, no es que Dios no tenga un propósito para ti, aun cuando le hayas fallado. Es que en ocasiones es necesario que Dios trabaje esa cosa, esa herida, esa creencia, eso que nos lastima en nuestro corazón. Quizás es falta de perdón. Yo no sé cuántos el día de hoy requieran decirle, Señor, trabaja esa parte de mi corazón. Pero el día de hoy quiero decirte, ¿sabes? El Señor quiere trabajar eso contigo. El Señor quiere trabajar esas heridas. Y quien guste, para ir terminando, vamos a leer, voy a ir diciendo esta oración. Si alguien quiere decirla en su corazón, ahí en donde está, o quieren esta otra oración, no hay problema. Pero me gustaría que cerráramos sus ojos y eligiéramos esta oración. Si quieren seguirme en la oración, lo pueden hacer. Y si no, cada quien hace la suya. Pero ahí donde está, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decirles, Dios, he comprendido que hay heridas en mi corazón, que me han afectado mi relación contigo. Sé que muchas veces he intentado apartarme de ti, pero hoy comprendo que lo único que tú has querido hacer es sanarme y vendar mis heridas. Ayúdame a sanar todo aquello que vengo arrastrando hasta hoy.
a dejar toda creencia, falta de perdón, herida y venganza que pudiera haber en mí. Reconozco que te necesito y hoy entrego mi corazón a ti. Quiero cumplir tu propósito, pero sobre todo vivir cada día en tu presencia. Quiero servirte en mi familia, con mis amigos, en mi iglesia y en mi trabajo. Quiero ser ese instrumento útil para ti, pero con un corazón restaurado. Amén. Y ese es el tema, es el tiempo que teníamos. Le damos gloria a Dios. Que Dios los bendiga y que el Señor siga ministrando cada una de las áreas en nuestro corazón y en nuestra vida.